El Super Saiyajin 12 ya no era un problema aparentemente, pero aún quedaba el obstáculo más grande de todos, derrotar a Broly antes de que este se volviera un monstruo con un poder irrefrenable. Como era evidente, el Super Saiyajin Ultra Legendario era la fase más poderosa de un Saiyajin jamás vista a excepción del Mystic 4, pero aún así este podía llegar a un nivel superior. En ese caso, veamos cómo les fue. El tiempo pasaría, aunque no sería demasiado. Evidentemente el Super Saiyajin 12 seguía siendo objeto de curiosidad, ya que era una transformación increíblemente extraña. Como ya se los habían dicho, la transformación no era debido a algo natural de la raza, sino que era la representación de cómo se veía un Saiyajin imbuido en una gran maldición. Estos no podrían entrar en su forma base ya que en sí, la fase 12 era su forma natural ahora. Goku Mystic, siendo un poco más centrado en este caso, preguntaría si ese Broly del que hablaban eran tanto como para ameritar el poder del Super Saiyajin 12. El Goku de esa dimensión le dirían que no lo sabían a ciencia cierta. Habían varias cosas que no cuadraban, siendo la primera que jamás se midieron a Broly, lo cual era el objetivo inicial, y segundo, que Broly jamás había usado su poder de manera hostil. Como tal no era un enemigo, pero temían que pudiera serlo. Ese tal ultra legendario era algo que posiblemente llevaría a Broly a ese estado de psicópata que tenía hace varios años atrás. Todos se levantarían, y diría que ya era hora de ir a donde se encontraba ese Broly. El problema había que resolverlo lo más rápido posible ya que había que contener la energía maligna que había sido liberada. Broly por su parte estaría muy lejos de ese universo, buscando maneras de aprender cosas que lo hicieran genuinamente un dios. Este tendría presente todo el tiempo que a quienes debía agradecerles por haberlo ascendido a ese escaño de poder, habían sido los causantes de la destrucción masiva en su universo. No obstante, este de manera compasiva los vería como compañeros y trataría de mantenerse alejado de ellos para no hacerles daño. Quizá con su pasado era difícil aceptarlo con tanto poder, pero él había sido quien les suplicaría que confiaran en él. El poder de Broly era absurdamente grande. Tanto, que podía viajar entre dimensiones con tanta naturalidad que parecía un dios realmente. Este comenzaría a notar algunas presencias acercarse, esperando que por favor no fuesen ni Goku ni Vegeta. Todos estos guerreros irían en dirección a Broly, lo cual se tornaría cada vez más en un ambiente tenso. Si este resultaba ser agresivo, poseería mínimamente el poder de un Super Saiyajin 10 legendario. Sin embargo, tener a tantos guerreros poderosos quizá podría ser una buena noticia. Vegeta se acercaría a Goku preguntándole si no le preocupaba que sus versiones malditas volvieran a caer en su locura y terminaran por ser agresivos nuevamente. Goku diría que todo era posible en dimensiones así. No obstante, ser tan paranoicos con todo no les permitiría avanzar. Según lo que habían visto, aquello que los controlaba ya no estaba. Llegados a un punto específico llegarían a su objetivo usando la teletransportación potenciada. Estos llegaría a una dimensión muy brillante, en donde apenas se distinguían paisajes. Era vasto y enorme, pero no comprendían bien qué lugar era. Detrás de ellos alguien les diría que el multiverso dimensional era mucho más grande de lo que ellos creían, y que habían cosas inimaginables escondidas por doquier. Como era evidente, este ser sería Broly, causando una increíble sorpresa en el Goku y Vegeta Mystic. Broly se veía completamente distinto. Era un ser aún más enorme de lo que era antes, pero sin llegar al exagerado tamaño del Super Saiyajin 10. Su piel latía constantemente como si el poder que tenía quisiera explotar y salir de su cuerpo. Su cabello era largo y de color dorado, pero rojo en las puntas del mismo. Era increíble la apariencia de dicha forma de Broly, al igual que su monstruoso poder. Broly se sorprendería también, como era obvio, de ver a dos Goku y dos Vegeta frente a él. Sin embargo eran distintos porque dos de ellos tenían una apariencia horrible. Goku Mystic le preguntaría dónde estaban, a lo que Broly respondería que ese lugar era una estrella masiva. Un cuerpo celeste tan gigantesco, que solo el tamaño de la misma podía ser una dimensión entera. Era un lugar con una superficie prácticamente infinita, en donde incluso un ser tan poderoso como él podía entrenar a fondo sin preocupación de destruirla. Asimismo este les preguntaría qué buscaban, o qué los había traído hasta aquí. El Goku maldito Super Saiyajin 12 le diría que él lo sabía perfectamente. Lo que les había comentado en la Tierra, sobre destruir toda la maldad desde la raíz cometiendo un genocidio universal en el proceso. Broly lo vería irónico, preguntando si ese genocidio del que hablaban no era el que él y Vegeta habían causado mientras buscaban ese poder. Destrozaron todo.
familia, amigos y gente inocente sin siquiera saber nada ya que estaban consumidos por el poder. Que no se equivocaran, dado que si querían buscar un villano, que se vieran a sí mismos. Estos dirían que la razón de buscar ese poder era por si él se le ocurría hacer algo pero todo había salido mal. El Vegeta Mystique en ese caso diría que ninguna de las partes habían estado bien. No se puede juzgar algo que no ha sucedido solo porque no coincide con tus ideales. Broly diría que ellos anteriormente habían hecho un bien eliminando enemigos poderosos que habían causado muertes y sufrimiento injustos. No obstante, en ellos había algo de culpa por permitir que dichos seres en ocasiones evolucionaran con más poder. Él lo único que quería era arrancar el mal antes de que éste germinara. Goku preguntaría si veía eso necesario, ya que pretendía juzgar hechos que no habrían sucedido tan siquiera. Los mortales tienen derecho a elegir qué camino tomar, y lo que hoy suena como un pensamiento egoísta o malvado, mañana puede ser todo lo contrario. Todos tienen derecho a elegir su camino siempre que acepten sus consecuencias. Como hay seres malvados, hay bondadosos y el universo mantiene siempre su equilibrio. ¿Que acaso no recordaba que él había intentado matarlos en varias ocasiones a todos, pero aún así ahora buscaba el bien? Juzgar una maldad promiscua en los mortales sería negarles la posibilidad de cambiar como la que el mismo Broly había tenido. Él no tenía por qué tomar una responsabilidad que no se le había otorgado. Broly quedaría sorprendido por la forma de hablar de Goku ya que aunque sabía que no era el mismo de hacía años, esa manera de ver las cosas era sumamente acertada. Aún así, los ideales de Broly se mantendrían firmes, pero le preguntaría a ese Goku de dónde venía. Goku Mystique diría que venía de otra dimensión paralela. Un lugar muy alejado de ese, en donde habían pasado cosas muy distintas. Ellos habían derrotado a un ser que podría llamarse la maldad pura, pero él mismo había causado estragos en todas las dimensiones restantes. Por lo tanto, ellos eran los encargados de solucionar ese problema. Mientras más dialogaban, los ideales de Broly se iban tornando cada vez más frágiles. Esto podría llegar a ser un problema, debido a que Broly debía su existencia a ser alguien parecido a un dios. En cierta forma, el poder que albergaba dentro de él era tan grande que necesitaba un objetivo igual o más enorme para poder mantener la cordura. Lo que para ambos Goku y Vegeta era solucionar todo sin causar daños, realmente era el inicio de un problema aún mayor. Desde el Reino Celeste le advertirían a Goku que la energía maligna que había salido de los Goku y Vegeta de esa dimensión se dirigía hacia ellos nuevamente. Goku Mystique les diría que mantuvieran la guardia alta pero dicha energía pasaría a su lado en dirección contraria. Ahora que Broly había entrado en pequeñas crisis existenciales, su corazón era débil y propenso a manipularse como antes. Era ahora una presa ideal para la energía maligna por lo que ahora el Super Saiyajin Ultra legendario era una bomba de tiempo. Había que encontrar la manera de estabilizarlo. El Super Saiyajin Ultra legendario. Una transformación tan increíblemente poderosa, que luego de ser descubierta tuvo las mismas capacidades en cuanto a poder del Super Saiyajin 10 o incluso más. En principio, como ellos pensaban, sería incluso atribuido a una curiosa coincidencia que se daría tras una variación en el ritual que no habría ocurrido originalmente. El caso es que era todo lo contrario. Broly, como siempre, fue un Saiyajin distinto al resto, pues sus capacidades siempre iban mucho más allá de lo imaginable. Era un contenedor de energía brutal siendo el equivalente natural a Zaiko. En este caso, Broly sería un guerrero ideal para contener cualquier tipo de energía de manera natural sin necesidad de alterarse a sí mismo. El ritual del poder prohibido era algo que jamás podía tomarse a la ligera, pues se jugaba con energía tan corrupta que el solo hecho de no tener un enorme recipiente de poder, terminaría extinguiendo o bien deformando irreversiblemente por completo a quien osara obtenerla. Bajo este estricto regimiento de la transformación, ¿por qué a Broly no le había pasado ninguna? Volviendo al caso, Broly estaría perdiendo el control lentamente frente a los ojos de ambos Goku y Vegeta. Las versiones malditas dirían que sabían que esto pasaría, mientras que las versiones Mystique dirían que no era por su naturaleza. La energía maligna que ellos buscaban ahora se había aprovechado de la fragilidad mental de Broly. Goku y Vegeta accederían al Mystique 3 temiendo a lo peor y estando preparados para ello, gritando hacia Broly que luchara y se mantuviera firme. Tras ello habría una leve calma, en la que todos se quedarían sumamente expectantes. La apariencia de Broly era la misma, y nada había cambiado en él. Sin embargo, tanto Goku y Vegeta Super Saiyajin 12 advertirían de un ataque recibiendo un potente golpe de Broly.
Sus versiones Mystic se quedarían asombrados dado que ellos no habían notado tan siquiera un movimiento, percatándose de que la velocidad del Super Saiyajin 12 y del Super Saiyajin Ultra legendario era demencial. Goku y Vegeta fase 12 dirían que se alejaran para ellos encargarse del problema, ya que después de todo ese era su multiverso. Sus versiones Mystic acatarían la orden, viendo desde la lejanía esa batalla. Eran increíble, pero aún habiendo batallado con ellos, el Super Saiyajin 12 ocultaba aún más poder dado que al expulsar su energía, la densidad de esta era mucho mayor. Sumada a la de Broly incluso una dimensión como la de la estrella supermasiva la cual era mucho más grande que un universo natural, podría colapsar en cualquier momento. Goku y Vegeta fase 12 dirían que por esto habían buscado ese poder, y que aunque esto no era lo que querían tratarían de solucionarlo lo más pronto posible. Estos irían tras Broly teniendo una batalla sencillamente espectacular. De más está decir que esta era mucho más potente en cuanto a poder que la que se había tenido contra Cellbuzzer, pero con menos técnica y cautela a la hora de limitarse. Broly, quien ahora tenía una voz demoníaca al estilo de la primera vez que Goku y Vegeta vieron al Super Saiyajin 12, diría que él solo buscaba lo mejor para el multiverso. Sin embargo, lo habían empujado a dicho estado de destrucción nuevamente, siendo ellos los principales responsables de que ahora dicho multiverso dimensional quede hecho ceniza. Broly no solo era increíblemente rápido, sino abismalmente poderoso. No tomaría mucho tiempo para que todos se dieran cuenta de que a falta de las increíbles habilidades de la fase 10, el Super Saiyajin Ultra legendario era bastante más poderoso. Podía dominar aparentemente una pelea con dos Super Saiyajin fase 12 sin que pareciera muy complicado. Además, ese no parecía tener ningún desgaste o efecto adverso. A lo lejos Vegeta Mystic le preguntaría a Goku si había notado eso. Goku diría que a qué se refería, siendo Vegeta quien le aclararía que este sí que podía usar las técnicas del Super Saiyajin 10. Goku preguntaría por qué lo decía, así Vegeta aclarando que él lo vio ser un Super Saiyajin 10 por breves momentos. La sensación que esa transformación emanaba no era algo muy normal incluso para el nivel que ellos habían alcanzado. Esa abrumadora cantidad de energía quizá ya la habían superado, pero el ambiente decadente junto con sus habilidades eran cosas irrepetibles. Tanto, que la transformación se limitaba a solo un minuto a cambio de ir fraccionando su alma extinguiéndola poco a poco. El Super Saiyajin 12 es una especie de Super Saiyajin maldito, y por ello quizá podían resistir la maldición de tocar a Broly. Es por ello que antes de comenzar la pelea ambos decidieron recibir el primer golpe pues ni siquiera el Mystic 3 hubiese sido capaz de resistir la maldición de ser extintos. Goku se sorprendería pues era cierto, él no había visto el Super Saiyajin de forma externa, sino que lo había vivido de forma apresurada. En ese caso, pelear con alguien que tuviera esas habilidades sumadas a ese poder podía ser peligroso. Además de que el Super Saiyajin 12 estaba perdiendo cada vez más terreno contra Broly. Goku fase 12 diría que era lo que temía, si ni siquiera juntos podían vencerlo, haberse matado mutuamente solo habría hecho que Broly no tuviera ningún rival. Pero si ellos no podían, ese poder de maldición en el que Broly estaba imbuido haría imposible que sus versiones místicas pudieran ayudar. En ese caso, la mejor opción era fusionarse como en los viejos tiempos. Vegeta fase 12 recordaría esa solución y esta vez sin rechistar aceptaría. El problema ahora era buscar un momento en cual poder hacerlo ya que Broly no los dejaría. Estos pedirían ayuda a sus versiones místicas, pidiendo un par de segundos pero que por favor no dejara que Broly los tocara físicamente. Broly desde la lejanía diría que no era necesario. Él no intervendría. Perspicaces, Goku y Vegeta fase 12 confiarían pero estando alertas de todas llenas. Era momento de llamar a Gogeta en Super Saiyajin 12. Las poses de la fusión se harían, y todo estaría listo. Una explosión de increíble poder tendría lugar pero algo extraño pasaría. Tanto Goku como Vegeta fase 12 estarían en el suelo completamente inconscientes. ¿Qué demonios había pasado? Broly o quien sea que fuese quien estaba dentro de Broly reiría descontroladamente, comentando que solo habían hecho el ridículo. La fusión había dejado de existir hacía ya mucho tiempo. Luego de la muerte de Takama, nadie sostenía dicho método pues era algo creado por él para reunir poder. Sin esforzarse prácticamente, Broly habría ganado la batalla. Vegeta Mystic diría que no se esperaba que realmente la fusión no existiera en otros universos paralelos tampoco. Eso era realmente un problema ya que había que levantar a sus versiones malditas. Goku se levantaría y diría a Vegeta que por favor le dejara esta pelea.
Vegeta evidentemente le preguntaría si estaba loco, ya que el Mystic 3 no era rival en lo más mínimo para alguien así. Ni siquiera peleando juntos, dado que los extinguiría rápidamente a ambos. Goku diría que de todas formas no planeaba utilizar el Mystic 3, sino ir un escaño más adelante. Vegeta molesto diría que no podían usar el Mystic 4 una vez más, pues reunir la energía necesaria para el mismo nuevamente podría tomar mucho tiempo. Sin eso, no podían volver a viajar entre dimensiones. Goku diría que lo entendía, y por eso daría todo lo que tenía para terminar la pelea lo más pronto posible, y así irse de inmediato. No obstante, sería ir a ciegas dado que no podían matar a Broly, ya que eso le daría su poder a la energía maligna. ¿Qué se debía hacer? Goku Mystic daría un paso al frente diciendo que él tendría la responsabilidad de pelear contra ese sujeto. Vegeta le diría que si estaba seguro, dado que no tenía demasiada energía Mystic reunida como para pelear por un largo tiempo. Goku diría que no se preocupara, ya que estamos hablando de una de las transformaciones más poderosas de todas. Lentamente una densa energía dorada comenzaría a cubrir a Goku por todo su cuerpo, emergiendo de ella nuevamente el Super Saiyajin Mystic 4. Cabe aclarar que esta era una jugada sumamente arriesgada, pues el Mystic tarda mucho tiempo en recargar la energía necesaria para al menos poder usar la transformación. Volver a llegar a ese punto en el mundo mortal sería algo que podría tomar años enteros, por lo que había que ir a los respectivos reinos y meditar en ellos. Aun con eso, el Mystic 4 tomaría días en volver a estar al máximo. Sin poder para volver al reino celeste, si Goku malgastaba el Mystic 4 en vano, podría quedarse atrapado junto a Vegeta durante mucho tiempo en esa dimensión. Goku le diría a Broly o a lo que fuese que lo estuviera controlando que ahora no había tiempo que perder, dado que su transformación no duraría mucho. Vegeta le diría que tuviera cuidado, ya que no sabían el alcance del poder o habilidades que tenía realmente, y que sobre todo evitara el tocarlo directamente. Goku diría que quizá eso no era necesario dado que había recordado algo importante. El Super Saiyajin Ultra Legendario era quizá la transformación del poder prohibido perfecta. La única variante de dicho ritual la cual tendría un resultado perfecto. El Super Saiyajin 10 que él había descubierto era una fase deforme e irremediable que gracias a los celestes había logrado ser reutilizable aunque fuese por un minuto. Sin embargo, aunque el poder era colosal, lo que hacía al Super Saiyajin 10 más que magnífico eran sus habilidades. La maldición de su piel, la desproporcionada cantidad de energía que podía producir como con el Kamehameha universal y la teletransportación potenciada que lo hacía viajar al presente, pasado y futuro de cualquier dimensión. Aunque los Mystic eran por mucho superiores ya en cuanto a poder, esas habilidades eran irrepetibles. No obstante, había un antecedente que demostraba que podían superarte, y quien lo había hecho tendría el nombre de Demiyari. Demiyari, como ya sabemos, fue un ser que superó con creces el poder del Super Saiyajin 10. De hecho, gracias a él fue que se optó por el camino de los Mystic. Según lo que él había vivido en su batalla contra ese Saiyajin, ni siquiera la piel maldita o el Kamehameha universal habían servido contra él. Cosa interesante, ya que Goku en esa fase era por lo menos el doble de poderoso de lo que fue Demiyari. Broly en su estado poseído diría entre risas si realmente creía que podía ser algo contra él. Aunque a decir verdad ahora se veía realmente poderoso, el poder del Super Saiyajin Ultra Legendario era supremo en todo sentido. Goku sin decir palabras solo tomaría posición de lucha como si esperara el ataque de Broly. En su mente solo pensaba si el poder de Broly sería capaz de ascender el poder de maldición de su piel, pudiendo incluso borrar al Mystic 4, solo había una forma de averiguarlo. Como es evidente, Broly iría a atacarlo, provocando preocupación en Vegeta, quien no vería reacción o intención de Goku en esquivarlo. Solo cerrando sus ojos, Goku lograría detener el ataque de Broly sin aparentes consecuencias. Esto sorprendería a todos, quienes no entenderían cómo no se había extinto al tocarlo. Goku diría que era una apuesta que podía perder perfectamente, pero que afortunadamente salió bien. No obstante, tal cual como pensaba, las habilidades del mismo estaban superpotenciadas. Tocar a Broly era como tocar algo en llamas. Si bien no lo extinguía, este provocaba leves quemaduras en el Mystic 4. ¿Realmente el Ultra Legendario era tan poderoso? Broly entraría en una leve frustración y seguiría atacando a Goku, quien a sabiendas de que no podía ser extinto por tocarlo lucharía con más soltura. Este evadiría de forma relativamente sencilla dichos ataques, acertándole un potente golpe en el estómago que lo dejaría bastante afectado. Goku diría que no había mucho tiempo, así que debía acabar con esa pelea lo más pronto posible. Broly se levantaría esta vez con más ira, expulsando cada vez más poder aunque sonara ilógico.
En ese punto tener poder infinito era muy relativo dado que las infinidades se rompían constantemente. Con expulsar su poder solamente, haría temblar toda la estrella masiva, cosa que era realmente impresionante dado que dicha estrella era mucho más grande que una dimensión común y corriente. La batalla sería estratosféricamente colosal, al punto de sentirse en cada dimensión del multiverso. Goku, aunque viéndose levemente superior, se sorprendería masivamente de que hubiese alguien no Dios que pudiera hacerle frente al Mystic 4. Aún así, no había tiempo que perder, por lo que este le pediría de forma constante a Broly que luchara y que no se dejase manipular por esa energía maligna. Mientras forcejeaban, una explosión de energía se haría presente dejando a Goku perplejo pues ya no se encontraban en dicha estrella masiva. Ahora era un lugar prácticamente muerto en donde apenas podía verse luz. Goku evidentemente recaería en que Broly había usado sin querer la teletransportación potenciada, llevándolos a un lugar que posiblemente no conocía. Broly frente a él le diría que no era sin querer, pues él conocía perfectamente el alcance de sus poderes y habilidades. Por ello había decidido mudar la batalla no a otro lugar, sino a otro momento. Goku de inmediato lo notaría, viendo que ese lugar era la estrella masiva, solo que millones de eras en el futuro. En un momento en donde ésta ya estaba muriendo. Broly diría que solo era una prueba del inmenso poder que él poseía. Goku todo el tiempo tendría presente que necesitaba terminar con dicha pelea rápido pero sin eliminar a Broly. Según los celestes, si ellos eliminaban al portador de dicha energía, todo el poder del mismo la alimentaría. No podía permitir que dicha energía absorbiera el poder del ultra legendario. Él no era tan apegado a Broly como para entender un punto en el que éste pudiese razonar y ayudarlo a volver en sí. La batalla proseguiría en donde todo el multiverso temblaría ante semejante batalla. El Super Saiyajin ultra legendario había demostrado ser una transformación que se mantendría a la altura del exageradísimo poder del Mystic 4. Broly en ello diría que no sería derrotado, y que al final este terminaría lo que había comenzado solo. Goku prestaría atención a dichas palabras, analizándolas segundo a segundo. Mientras tanto en la otra línea de tiempo ambos Goku y Vegeta Super Saiyajin 12 comenzarían a reaccionar viendo solo a la otra versión de Vegeta en la cercanía. Estos preguntarían qué había pasado, a lo que Vegeta diría que Kakaroto era quien se estaba haciendo cargo ahora de la situación. Solo quería saber ahora una cosa, que era algún tipo de debilidad o punto emocional en Broly que se pudiera atacar tal cual lo habían hecho con ellos. Solo de esa manera quizá podrían evitar eliminarlo y que las cosas empeoraran aún más. Al ser guardianes de ambos reinos, tanto el celestial como el del infierno, Goku y Vegeta Mystic estarían conectados mentalmente todo el tiempo. Gracias a ello, a Vegeta se le habría ocurrido el preguntar qué tipo de punto flaco podía tener Broly. En ese caso, tanto como Goku y Vegeta Super Saiyajin 12 creerían tener una respuesta aunque no sabían si realmente era lo que buscaban. El tiempo se reducía, el Mystic 4 de Goku tenía los segundos contados para desaparecer. Lentamente el Mystic 4 de Goku se iría reafirmando como una de las transformaciones o estados más poderosos jamás visto por un mortal, solo comparable con el Mystic 4 de Vegeta que aunque se consideran iguales, son bastante distintos. Goku con su inmenso poder sería incluso capaz de amortizar los ataques a ultra velocidad de Broly con bastante naturalidad, tal cual lo hacía de millar y con el Super Saiyajin 10. Esto iría sumiendo a Broly en un estado cada vez más de frustración e ira, al verse constantemente superado. El Super Saiyajin ultra legendario es la representación máxima de su genética Saiyajin, por lo que este debería mejorar constantemente superando a Goku ya hacía bastante rato. Sin embargo este no conocía al Mystic 4 pues este tenía exactamente la misma capacidad infinita de mejora. Mientras más se usara, más poderosa se volvía. El Mystic 4 actual de Goku no se compararía jamás al de la primera vez que lo usó. En pocas palabras, eran dos transformaciones perfectas. No obstante, la energía de Goku comenzaría a fluctuar de manera extraña, dado que este estaba agotando su poder Mystic provocando que la transformación no durara mucho tiempo más. Goku le preguntaría mentalmente a Vegeta si este había conseguido alguna idea útil, a lo que Vegeta diría desde otra línea de tiempo que aún no, por lo que debía aguantar un poco más. En la línea de tiempo donde estaba Vegeta este les diría a sus versiones malditas si este Broly poseía algún apego hacia algo. Un punto en el cual se pudiese apelar mentalmente pudiendo así optar por recuperar el control de su cuerpo. Ambos Goku y Vegeta de esa dimensión paralela diría que no había nada claro ni seguro, pero por lo que estos habían podido notar en él, este siempre ha sido un ser inseguro y solitario.
Por esa sencilla razón su forma de agradecer la confianza que le habían dado al brindarles su poder a pesar de haber sido un monstruo en el pasado, era purgar toda la existencia de maldad para que nadie resultara ser un Broly en el futuro. Lastimosamente dicha idea de justicia se fue corrompiendo con el pasar del tiempo y sumada al increíble poder que este había obtenido, muy posiblemente lo hicieron cambiar. Ellos no veían del todo malo que Broly quisiera ayudar a quienes no podían defenderse, pero lo que nunca los convenció fueron los métodos del mismo. Vegeta a pesar de ello no vería nada claro dicha respuesta pues quedaban en las mismas. Broly no tenía familia o alguien a quien proteger como si lo tienen ellos por ejemplo. Aún así, le pediría a Kakaroto aguantar un poco más. Goku en medio de la batalla intentaría no caer en desesperación dado que este no tenía mucho más tiempo. Por otra parte, para Broly era muy frustrante el hecho de no poder superar a Goku con su poder legendario. Este diría que en ese caso tenía algo que quizás sería de su talla, y comenzaría a cargar un potente ataque de energía. No pasarían muchos instantes para que Goku se diera cuenta de que lo que estaba por lanzar era un ataque universal. Broly estaba a punto de usar una de las habilidades más increíbles del poder prohibido, la cual era la energía universal potenciando un ataque. Tal cual el Kamehameha universal, sea como sea ese ataque estaba hecho para volar en 1000 pedazos un universo entero y lo más aterrador es que no desgastaba demasiado el cuerpo. Broly diría que sería mejor que intentara detenerlo, a ver si de esa manera podría tan siquiera salvar un universo ya que sería un Omega Blaster dimensional en vez de universal. Goku ya más apresurado le preguntaría a Vegeta si ya había algo que hacer, a lo que este le respondería lo que sus versiones malditas le habían dicho. Goku preguntaría si no había algo más claro, pues eso es algo que ya ellos sabían de toda la vida. Este de igual manera les diría que aguantasen y que mejor usara el Mystic 4 unos segundos puesto que podía haber un pequeño desajuste espacio-tiempo. Vegeta confundido preguntaría a qué se refería, a lo que Goku respondería que solo lo hiciera. Este miraría fijamente a Broly y diría que en ese caso él sería diferente. Broly lanzaría el increíble Omega Blaster dimensional, y Goku intentaría contrarrestarlo con un Kamehameha Mystic que resultaría en una explosión multidimensional que afectaría el presente, pasado y futuro de dicha dimensión. Todo acabaría destruido. Todo estando en blanco tal cual aquel momento antes de la batalla final contra Takama, un Broly sonriendo diría que si él quería podía lanzar varios ataques como ese sin desgaste alguno. Pero este se extrañaría al ver frente a él a un Goku que había sobrevivido al ataque prácticamente intacto, pero en su estado base normal. Broly aceptaría estar realmente sorprendido, al punto de aceptar que Goku era realmente un ser superior. Goku se acercaría lentamente a este, causando leve sensación de terror en Broly. Este le diría que se alejara pues solo de un ataque lo haría polvo enteramente. Goku diría que en ese caso lo hiciera, ya que dicho ciclo de odio debía terminar. Desde pequeños, Goku le había hecho la vida imposible, y había sido el causante de que este no pudiese usar de manera libre sus poderes legendarios. Gracias a ello Broly nunca tuvo un objetivo que no fuera el eliminarlo, por lo que debía pedirle el perdón que jamás le pidió. Ahora se había convertido en un ser increíblemente poderoso y todo gracias a la confianza de sus compañeros, y dicha confianza quizá no había sido la suficiente como para ayudarlo a mejorar. Que hiciera lo que quisiera, puesto que sería lo que le traería paz a su corazón. Goku prometía no defenderse, llamándolo por primera vez amigo. Estas palabras molestarían bastante a Broly, quien cargaría nuevamente un poderoso ataque contra este y antes de lanzarlo pasaría algo extraño. Este comenzaría a reaccionar de manera desesperada contra sí mismo, evitando lanzar dicho ataque. Era como si ese Broly sensato y pensante luchara contra su versión psicópata y alocada. Posteriormente a ello, sucedería algo parecido a lo que pasó con los Goku y Vegeta Super Saiyajin 12. La energía oscura y densa dentro de él escaparía hacia otro lugar, pero al igual que la anterior ocasión, sin el Mystic no podría atraparla. Goku iría en ayuda de un Broly debilitado, quien sonriendo agradecería de Goku por liberarlo. Eso jamás lo olvidaría. Goku de manera sarcástica le diría que una bonita forma de agradecer sería volver todo a la normalidad si es que este podía hacerlo. Broly confesaría no saber, a lo que Goku diría que el poder prohibido sí que le permitía revivir dimensiones enteras. No sabía a ciencia cierta cómo lo había hecho aquella vez, pero recuerda que lo había deseado con todas sus fuerzas. Broly acataría y bajo un inmenso manto de energía, todo volvería a la normalidad milagrosamente. Vegeta sonriendo diría que entonces lo había logrado. Goku con su típica sonrisa decía que así era, y que ahora con Broly esta dimensión paralela estaría más que segura. Había un pequeño problema más, y era que el Mystic 4 de Goku ya no estaba. Si eso era así, entonces no podrían volver en mucho tiempo a viajar entre dimensiones paralelas.
Goku diría que no se preocupara, pues guardó casi la energía suficiente para transformarse unos segundos más, y de esa manera alimentar el poder de dicha máquina dimensional. Todo estaría listo para que estos localizaran una vez más la energía negativa, notando un poco las caras de desilusión de sus versiones en Super Saiyajin 12. Antes de irse, Goku les agradecería su ayuda, y que con Broly, todo volvería a esta bien tarde o temprano. Este había cambiado sus objetivos e ideologías y ahora trabajaría junto a Goku y Vegeta de esa dimensión para mantenerla a salvo. Luego de que todo parecía perdido, una dimensión paralela más estaba completamente saneada. Pero, ¿qué vendría luego de ello?